Buenas noches, iglesia, que el Señor esté bendiciendo sus vidas en este tiempo. Les invito a que vayamos todos juntos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 1 al 6. Dice así: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este pasaje que acabamos de leer describe la obra del siervo de Jehová. El siervo de Jehová es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, pero también dentro de este pasaje podemos encontrar principios que son útiles para nosotros acerca del servicio a Dios. Nosotros, como el pueblo de Dios, debemos tener presente que hemos sido llamados a ser instrumentos en las manos de Dios. Debemos tener presente que somos siervos de Dios. Ahora, esta palabra siervo significa en la Biblia esclavo. En la antigüedad la esclavitud, la servidumbre era aceptada como algo natural en la sociedad. El trato a los siervos variaba en las diferentes culturas. Algunas de estas culturas eran muy crueles y duras con los esclavos. Entre los israelitas también existió la institución de la servidumbre, aunque en la ley de Moisés impuso ciertas restricciones y obligaciones de los amos para con ellos, y siempre se les recordaba a los israelitas que también habían sido oprimidos en Egipto para que de esta manera den un trato, un comportamiento humano para con sus siervos. Ahora, esta palabra siervo, entiendo que aunque uno dé su significado bíblico, no puede ser entendida por completo por el contexto que nos toca vivir. Si bien por allí leemos noticias acerca de gente en condiciones de esclavitud, no podemos dimensionar por completo el significado de la palabra. Tal vez debamos emplear otra imagen en nosotros para poder asimilar lo que significa ser un siervo, un instrumento de Dios. Pensemos en un empleado, una persona que trabaja para otra o para una institución. Obviamente hay marcadas diferencias entre un esclavo y un empleado, pero considero que de alguna manera nos puede servir pensar en un empleado, y más si lo somos en nuestro ámbito secular. ¿Me va entendiendo? Usted como empleado, ¿está obligado a cumplir con su tarea? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Tiene responsabilidades que debe llevar a cabo como empleado? Muchos de nosotros somos responsables en nuestro trabajo secular de empleados. ¿Por qué a veces cuesta llevar esta imagen a la iglesia, al ámbito del servicio a Dios? Y más si estamos al servicio de nuestro Señor. Dios, nuestro Señor, nos da la posibilidad de ser parte de algo, de ser parte de su obrar en el mundo. Somos siervos de Dios. Y al considerar esto en este día debemos tener en cuenta que nuestro servicio implica un llamado de parte de Dios. El versículo 1 al 3 de Isaías 49 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca por espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Es muy interesante notar que a través del Antiguo Testamento hay evidencia de que Dios llama a su pueblo para servirlo.
No es que el Señor necesite de nuestros servicios para ser Dios, sino que el Señor nos da la posibilidad de ser parte de su obrar en el mundo. La verdadera madurez, hermano y hermana, la madurez del creyente surge cuando acepta este llamado. Hemos sido llamados de parte de Dios, separados de una manera especial. Me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Esta frase nos demuestra que Dios no improvisa, sino que prepara todas las cosas. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros en el ámbito en el cual interactuamos. Todos aquellos que componemos su iglesia somos siervos de Dios. Nos dotó a cada uno de nosotros con dones, capacidades y recursos. ¿Cómo estamos utilizando lo que Dios nos concedió? Me llamó desde el vientre, dice esta frase, y esta frase me hace recordar en el primer libro de Jeremías, en el capítulo 1, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El pasaje del libro del profeta Isaías, el capítulo 49, nos habla de dos elementos presentes en estos versículos que acabamos de leer, elección y misión. Así como Dios llamó desde el vientre de su madre a Jeremías y a Pablo, de la misma manera Dios nos eligió y llamó no solo para ser sus hijos, su pueblo, no solo para ofrecer la exclusividad de sus bendiciones para nuestras vidas, sino también como servidores, para que al servirle los demás pudieran conocerlo como el Dios verdadero, un pueblo apartado para una tarea especial, un pueblo que sea un instrumento, un canal de la gracia y misericordia y el amor de Dios al mundo. Eso es lo que somos, es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Amén. Hemos dispuesto nuestra vida para servir a Dios. Estamos diciendo que nuestro servicio implica un llamado de parte de Dios. Él nos ha separado de una manera especial, pero también nos prepara de una manera especial. El versículo 2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Somos instrumentos de Dios. Y aquí se nos compara con una espada aguda. En la versión Biblia al Día dice, hizo de mi boca una espada afilada y con una saeta bruñida. ¿Qué significa esto? Es una flecha que brilla por haber sido frotada o pulida y tiene filo. Es alentador saber que cuando el Señor llama al servicio, también nos capacita por medio de su Santo Espíritu para la tarea. Somos siervos de Dios, somos instrumentos de Dios, y al considerar esto en este día debemos tener en cuenta que nuestro servicio implica también ser sostenidos por Dios. Amén. El Señor nos protege de una manera especial. Note usted la frase en el versículo 2, me cubrió con la sombra de su mano. Una vez más, en este día, nuevamente el Señor nos está alentando con la promesa en cuanto a su protección y su cuidado. Me cubrió con la sombra de su mano. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia implica poner nuestra vida al servicio del Señor. El Señor, al poner nuestra vida va a ser sostenida por Dios, nos va a proteger de una manera especial, pero también va a sostener nuestras vidas en los momentos de desánimo. El versículo 4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Quién no ha tenido pensamientos de desaliento? La impresión de que no se está haciendo nada, de que se pierde el tiempo trabajando en la obra de Dios, haciendo el bien a otros, que se gastan inútilmente las fuerzas. Todos pasamos por momentos en que nos parece haber trabajado en vano, en que sentimos que no hay ningún resultado porque no vemos los cambios que quisiéramos o las cosas no se dan como pensamos. Pero debemos recordar y reconocer que en momentos así debemos recordar
que nuestra recompensa viene de Dios. Amén. Que más allá de los resultados que uno siempre espera, que más allá de todo esto debemos ser fieles servidores de nuestro Dios. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos siervos de Dios y nuestro servicio implica ser enviados por Dios. El versículo 6 dice, mire usted allí: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Nuestro Dios tiene planes de salvación para todas las personas y nosotros, su iglesia, tenemos parte en esos planes. Hemos sido llamados a ser luz. Cumplir con estos planes implica ser servidores fieles de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, versículo 14. Hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a cumplir en forma fiel, como buenos servidores, la misión que el Señor nos ha dado de transmitir, de llevar la salvación a otras personas. Pero también hemos sido llamados a caminar en buenas obras. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras son tu servicio. Esa es nuestra identidad. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de sus propósitos para nuestras vidas. Caminar en buenas obras implica ser servidores fieles de Dios también. Amén. El versículo 3 afirma: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En este versículo Isaías nos hace saber que somos propiedad de Dios. Mi siervo eres. Esto, amados y amadas, nos da un sentido de pertenencia divina. Nos hace sentir parte de su familia. Nos hace ser parte de la casa de Dios. Pero también nos hace parte de su obrar en el mundo, de sus planes de salvación para todas las personas. El que el Señor nos diga, mi siervo eres, debe generar en nosotros un eterno sentido de gratitud, pues Él nos considera de su propiedad y nos garantiza también su respaldo. Su propósito eterno es y será el mismo: glorificarse en nosotros. Él es un Dios de gloria que quiere mostrarse en nosotros y a través de nosotros. Hoy Dios te dice nuevamente, iglesia, Jesús es vida: mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. ¿Quieres que el nombre de nuestro Señor sea glorificado? Entonces pongamos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras vidas al servicio del Señor, para la gloria de su grande y bondadoso y poderoso nombre. Amén, iglesia. Que Dios el Señor esté bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.